Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Sucedió hace 6 días. El jueves pasado, el gobierno ecuatoriano, presidido por Lenín Moreno, decretó el estado de excepción ante las protestas desatadas por la subida de precio de los combustibles. La medida se aplicará durante un mes. En origen iban a ser 2 meses, pero hace un día el gobierno decidió rebajarlo un mes y persigue, como todos los estados de excepción que en el mundo han sido, tranquilizar los ánimos, prohibiendo, entre otras cosas, las manifestaciones callejeras. Pero lo cierto es que casi una semana después no ha conseguido este objetivo, está lejos de hecho de conseguirlo, porque las movilizaciones sindicales y sobre todo las movilizaciones de los indígenas han continuado, por lo que el presidente, de una manera un tanto sorpresiva, ha decidido trasladar de manera temporal, eso sí, temporalmente, la capital del país de Quito a la ciudad costera de Guayaquil, en el Océano Pacífico. Pero de nada ha servido tampoco porque el movimiento indígena ha cobrado una fuerza inusitada y se registran desde hace ya bastantes días incidentes violentos por todo el país, incidentes que han incluido, aparte de manifestaciones especialmente ruidosos, han incluido incluso saqueos. La situación, supongo que lo habréis visto por televisión, en algunos puntos de Ecuador se ha desmandado y no saben muy bien cómo ponerle coto a esto porque estamos hablando de muchos miles de personas protestando. Bien, las razones inmediatas de esta erupción de descontento ecuatoriano hay que buscarlas en el plan de ajuste presentado por Lenín Moreno para enderezar el rumbo de la alicaída economía ecuatoriana. Dentro de ese plan de ajuste estaba la subida del precio de los combustibles, que no era una subida directa, sino simplemente un retiró los subsidios que ya existían. Pero la causa última es el experimento llevado a cabo por Rafael Correa durante bastantes años, que disparó el gasto público y el endeudamiento hasta límites inasumibles por una economía tan pequeña y tan debilitada como la ecuatoriana. En definitiva, vamos a desengranar las claves de esta crisis. Lenín Moreno es presidente de Ecuador desde hace poco tiempo, desde hace solo 2 años y medio. Bueno, poco o mucho dependiendo desde el punto de vista que queramos verlo. Desde el punto de vista positivo, pues podríamos decir que es poco tiempo y no ha tenido tiempo de hacer nada. Pero eso sería, ya digo, ser demasiado bueno con él, porque ha tenido tiempo suficiente. Estamos hablando que llegó al poder en el mes de mayo del año 2017, hace 2 años y medio, y en cambio ha estado retrasando de una manera un tanto inexplicable o explicable. Explicable, desde luego, es la que ya no es tanto, es comprensible, las reformas que hacían falta, especialmente las reformas económicas. Antes de eso, antes de ser presidente del país, fue vicepresidente, pero fue vicepresidente, curiosamente, con Rafael Correa. ¿Qué pasó entre ambos? Pues primero se distanciaron y luego ya terminaron rompiendo. Ambas cosas sucedieron después de las elecciones del mes de febrero de 2017, en las que Moreno se presentaba como presidente porque Correa no podía hacerlo, ya que la Constitución ecuatoriana se lo impedía. No podía optar de nuevo a la presidencia, aunque sí pasar un mandato fuera de la presidencia y después volver sobre ello. Así que buscó a alguien que él creía obediente y que él creía leal, el más leal entre los leales, que era Lenín Moreno, había sido su vicepresidente a fin de cuentas, y se presentó y lo ganó con bastante holgura aquellas elecciones. El plan de Correa, creo que a nadie se le escapa, pues era que Moreno le calentase el sillón durante 4 años hasta su regreso, que él entendía se produciría pues dentro de un par de años, es decir, en el año 2021, que es cuando serán en principio las próximas elecciones ecuatorianas. Pero Moreno tenía otros planes, que no tardó además en mostrárnoslos a todos. Es decir, no solo se negaba a ser una marioneta en manos de Correa, sino que decidió desplegar su propia política económica, que rompía de cuajo con el correísmo. Además de eso, se hizo con una nueva política exterior, que en este caso incluía romper todos los lazos que le habían unido con la Venezuela de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, salir por completo del ALBA y de todo el entorno bolivariano, y también perseguir las muchísimas corruptelas que se habían producido en tiempos del correísmo, en toda esa época, que fueron 10 años de historia de Ecuador.
Rafael Correa llegó al poder en Ecuador en enero del año 2007 y se terminó largando 10 años más tarde. Es decir, habiendo sido el vicepresidente de Correa, quiso hacerle una enmienda a la totalidad a su antiguo jefe y en buena medida también a sí mismo. No lo olvidemos, fue vicepresidente de Correa. Es una de estas cosas que porque han sucedido y están ahí, que si no uno no terminaría de creérselas. El hecho es que esto fue así, no digo tendremos que pasar ya al pretérito perfecto. Hice de hecho un programa hace un par de años sobre esta historia, esta historia tan extraña, porque que un vicepresidente se rebele ya como presidente contra su antiguo jefe no es lo más habitual. El problema al que se enfrentaba Moreno cuando decidió romper y separarse por completo de su propia herencia era un problema peliagudo. La economía se hallaba en muy mal estado, al margen de todos los que había de tipo político que ha tenido que ir enfrentándolos. A lo largo de los 2 últimos años, el tema económico no podía esperar demasiado. Los ingresos del gobierno decrecían y venían decreciendo ya desde por lo menos 3 años antes, en concreto desde finales de 2014, pero los gastos, muchos de ellos simples subsidios, es decir, dinero regalado por el gobierno, pues subsidios, algunos creados durante la era de Correa y otros que venían ya heredados, pues estos subsidios y estos gastos en general se mantenían o incluso se incrementaban, de tal manera que no había manera de cuadrar aquellas cuentas. Los déficits públicos del gobierno ecuatoriano pues ya se habían convertido en una tradición, y una economía tan pequeña no se puede permitir, un país que no es especialmente rico no se puede permitir esas alegrías presupuestarias. Eso de tener déficit es para los ricos, para países como Francia o para países como Estados Unidos, pero no para países pequeños como Ecuador, que además ni siquiera tienen moneda, porque esta es una de las claves que explican esta crisis y de hecho casi cualquiera que se pueda presentar en términos económicos dentro del Ecuador. ¿Por qué? Pues porque Ecuador, a diferencia de Venezuela o de Argentina, no puede hacerse trampas en el solitario, porque está dolarizada desde hace ya 20 años. Es decir, que el Estado ecuatoriano no emite su propia moneda. Y eso le impide, por ejemplo, entre otras muchas cosas, tirar de inflación para seguir gastando en el caso de que lo necesite. La clásica trampa que se hacen muchos gobiernos de no tengo divisa, pues nada, para los pagos dentro de casa me dedico a imprimir mis propios billetes y con esto pues pago los gastos más urgentes, liquido las nóminas de los funcionarios, pago los subsidios, etc. Claro, esto ha sido que el Estado ecuatoriano no disponga de capacidad de emitir moneda ha sido una bendición para los ecuatorianos, porque los dólares que tienen en sus bolsillos, ya sean muchos o pocos, no pierden el valor o lo pierden poco a poco, pero no de la manera en que lo perderían si se hubieran puesto a hacer experimentos con el sucre, que es como se llamaba la moneda ecuatoriana antes de que se dolarizasen. Pero, en cambio, y además les ha alejado ya para siempre el fantasma de la inflación, que no es ninguna tontería, y más en países como Ecuador, que en el pasado habían sufrido episodios inflacionarios bastante graves. Pero, en cambio, lo que ha sido una bendición para la mayor parte, la gran mayoría de los ecuatorianos, ha sido, y es de hecho, una maldición para gobiernos manirrotos, como por ejemplo el de Rafael Correa. Gobiernos manirrotos que prometen y que han prometido muy por encima de sus posibilidades, o mejor dicho, de las posibilidades de los propios ecuatorianos. Y eso mismo es lo que había estado haciendo Correa durante años. Desde 2007 hasta 2014, es decir, un periodo de 7 años, los 7 años de oro de Correa, el correísmo dorado, podríamos llamarlo así, el petróleo se pagaba bien en el mercado internacional. Ecuador es un país perteneciente a la OPEP, además, un país productor de petróleo, por supuesto, no es comparable a Venezuela o Arabia Saudita, un país pequeñito, pero que le aporta una cantidad, es un tercio de las exportaciones aproximadamente, y deja en manos del Estado ecuatoriano muchos miles de millones de dólares todos los años. Claro, no es lo mismo vender el petróleo a $110 el barril que venderlo a 52. Y hasta 2014 el petróleo estaba por encima de los $100. A partir de ahí empezó a descender, en el último trimestre de 2014, y esa lluvia de dólares pues se detuvo. Claro, esa misma lluvia de dólares previa, durante los 7 años anteriores, había permitido a Correa un montón de dinero, le había dejado un montón de dinero en las manos, que dedicó a sufragar todo tipo de gastos.
de gasto público, desde obras públicas hasta, obras públicas, muchas de ellas estúpidas, por supuesto, y innecesarias, hasta todo tipo de programas sociales que solo podían mantenerse con el barril por encima de $100. Cuando el petróleo bajó en 2014, todo ese hechizo se deshizo, se vino abajo. Ya directamente ese dinero no podía contar con él el gobierno de Ecuador, y por lo tanto no se lo podía gastar y no podía tampoco imprimirlo porque el país no tiene moneda propia, como ya he dicho. Pero el gobierno ecuatoriano, a pesar de todo, durante los años posteriores a 2014 siguió gastando, tirando básicamente de deuda, es decir, haciendo todo lo que podía para mantener la ilusión de que realmente no había cambiado nada. Que a pesar de que el petróleo del país se estaba vendiendo, incluso no solo el petróleo, otras materias primas que también han bajado de precio y que exporta Ecuador, que es la única manera en la que entran dólares en aquel país, a través de las exportaciones, al no disponer de la impresora, pues tienen que generar riqueza, producir cosas, bienes o servicios y exportarlos. Bien, pues la bajada en el precio de sus exportaciones hizo que no les entrase suficiente. Al no poder crearlos tampoco y no poder trampear con los pagos interiores con eso, pues el resultado es que Correa se encontró, cuando ya se fue en 2017, se encontró con que la economía estaba en una situación muy delicada. De haber tenido el sucre, esa moneda que murió en el año 2000, que desapareció. De hecho, desapareció en un momento que eran 25.000 sucres por dólar, cuando en el año 2000 se sustituyó esta antigua moneda ecuatoriana por el dólar. Pero vamos, que en el caso de que la hubiese tenido, ¿qué habría pasado? Pues no nos quepa duda. Se hubiera puesto a imprimir como un enloquecido y hoy el sucre pues estaría camino de no valer absolutamente nada. Hubiera desatado la inflación, un poco más o menos lo que ha terminado haciendo, lo que empezó a hacer Chávez y ha terminado haciendo Maduro en Venezuela. Es decir, destruir su propia moneda para mantenerse, para ir comprando poco a poco tiempo. Aquí ni Correa primero ni Lenin Moreno después podían comprar un solo minuto de tiempo porque, como reza el refrán, de donde no hay, no se puede sacar. Y esto nos lleva directos a un detalle que suele pasar desapercibido. Ecuador está dolarizada, pero está dolarizada por deseo de su gobierno en los años 90, pero también por deseo de sus habitantes. Es decir, nadie o casi nadie, a excepción quizá de algún político en Ecuador, quiere volver al sucre. Les parece muy bien eso de que su moneda sea el dólar, porque ya digo, mantiene el valor. Es decir, que los que reciben subsidios los quieren en dólares. ¿Por qué? Pues porque tontos no son. No preguntan ya de dónde va a sacar su gobierno los dólares, pero bueno, el hecho es que quieren sus subsidios en dólares. Si mañana llegase Lenín Moreno y dijese que va a recrear una segunda moneda que la puede llamar sucre o de cualquier otro modo y que les va a pagar los subsidios en esa moneda, seguramente no la aceptan. De cualquier modo, el tema del subsidio de la gasolina, ahí sí que sí, no hay más remedio que... No hay más que un remedio que liquidarlo en dólares, porque una parte de esa gasolina subsidiada se importaba. Pero bueno, eso dejémoslo por ahora a un lado. El problema que tenía Lenin cuando llegó al gobierno en mayo de 2017 era evidente y además él lo sabía. Entre otras cosas porque ayudó a crearlo durante los 6 años, esto fue de 2007 a 2013, que fue vicepresidente de Correa. En el año 2013 se fue de la vicepresidencia y estuvo ocupando un cargo de estos, de puro adorno en la ONU. Luego ya, en 2017, volvió. También sabía que el plan de ajuste iba a ser duro, que no se iba a salir de aquella con buenos deseos y un par de aplausos, que iba a haber sangre, sudor y lágrimas para poder reencauzar la economía ecuatoriana. Que cualquier plan, todos, incluso los más suaves, pues iban a traer congelación de gasto en unas áreas y en otras directamente recortes, y no quedaba otra, porque el endeudamiento del Estado ecuatoriano es alto. Mira, esto es un dato que he ido a buscar porque no lo sabía exactamente con números, pero cuando Correa se hizo cargo del gobierno en 2007, la deuda era de 10.000 millones de dólares. Este año, en 2019, alcanza los 59.000 millones de dólares. Esto es un incremento de casi el 500%.
en un país que es pequeño, con serias dificultades para financiarse en el exterior. Es decir, no es Francia, que puede emitir bonos y se los van a comprar, o Italia, con una economía debilitada por la crisis y con un PIB que está constipado desde hace 5 años. Ha tenido años incluso, los últimos que ha crecido, en otros ha crecido muy poco. El año pasado, por ejemplo, la economía ecuatoriana solo creció un 1% y nadie va a apostar por un país altamente endeudado que se dedica a subsidiar todo lo subsidiable y que además su gobierno no se atreve a hacer reformas. Bien, como la situación era ya desesperada, el gobierno de Lenín Moreno pues fue de cabeza al FMI, que está para estas cosas, claro, que le extendió un préstamo de 4.200 millones de dólares, de liquidez inmediata, porque uno de los problemas que tenía su gobierno es que no tenía liquidez, fondo de maniobra para poder atender los pagos más inmediatos. Pero claro, no se los dio por las buenas. El FMI no deja el dinero por las buenas. Lo deja a cambio de que se ponga en marcha un plan de ajuste. Un plan de ajuste que lleva este hombre 2 años retrasando. Lo tenía que haber puesto en marcha en 2017 y estamos a finales de 2019 y acaba de empezar. Este plan incluye, pues, como todos estos planes del FMI, y son luego todos iguales. Por otro lado, es puro sentido común. Yo te dejo dinero, pero a cambio pues quiero que gastes menos e ingreses más, porque me lo vas a tener que devolver. A fin de cuentas, el dinero no es mío. Esto no es más que un fondo en el que otros países han puesto dinero precisamente para este tipo de eventos, ¿no? De eventualidades. Bien, incluye una subida de impuestos a las empresas, etcétera, un ajuste en el sector público, que en algunos casos es bastante duro, les rebajan los sueldos un 15%, una barbaridad, incluso les obliga a hacer un día de salario al mes, se lo tienen que entregar al gobierno, a los funcionarios estoy hablando, y la eliminación, que es donde la cosa ya se ha ido de madre, la eliminación del subsidio a los carburantes, que ha supuesto, yo tengo los datos aquí apuntados, que el galón de gasolina, ojo, el galón, no el litro, pase de 1,85 dólares a 2,3, es decir, 25% más, y el de gasoil de 1,8 centavos a 2,27. En este caso es la subida, si es importante, pues el 110%. Es decir, esta ha sido la subida y claro, de golpe en el momento en que se ha retirado el subsidio. La gasolina subvencionada no es una cosa en Ecuador, por lo menos no es una cosa reciente. Es decir, no es de Correa, no viene directamente de Correa. Correa, por supuesto, la mantuvo. Esto viene de los años 70, de cuando se descubrió petróleo en Ecuador. Esto no sé si fue en el 71 o en el 72, y pensaron, pues como en otros muchos países productores de petróleo, que eso pertenecía al pueblo y por lo tanto tenía que disfrutarlo de alguna manera. Y de qué mejor manera que dejarles la gasolina a precio de risa. Caray, cualquiera que se yo, en la misma España, pensar que por un galón se tienen que pagar $2, pues nos parece de risa. Claro, cuando un ecuatoriano pisa España y ve lo que cuesta un galón, no un litro de gasolina, un litro de gasóleo, pues se cae de espaldas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se puso en los años 70 este subsidio y se ha ido manteniendo pues hasta el momento presente, y han pasado casi 50 años. Es decir, que forma parte ya de la idiosincrasia ecuatoriana. Y en este punto es donde ha ardido Troya. Bueno, mejor dicho, donde ha ardido Ecuador o donde está ardiendo Ecuador. Los primeros en quejarse fueron los sindicatos del transporte, lo cual es normal. Son los grandes consumidores, en este caso de gasóleo, para sus camiones. Pero con ellos el gobierno se ha prestado a firmar un acuerdo. Simplemente se reunió con el sindicato de transportistas y llegaron a un acuerdo para que ellos no tuviesen que apechugar con tanto sobrecoste. Fue entonces cuando estalló la revuelta indígena, que en definitiva es la que ha obligado al gobierno a abandonar Quito y establecerse en Guayaquil. ¿Por qué se ha ido? Pues se ha ido porque los movimientos indígenas habían llamado a una marcha de decenas de miles de indígenas, al final serían unos 20.000 aproximadamente, sobre la capital. Y Lenín Moreno temió que aquello precipitase la caída del gobierno o una crisis política muchísimo mayor de la que ya tienen. Claro, esto es el análisis forense de lo que está pasando y lo que podemos ver la sucesión de hechos. Pero a nadie se le escapa que por detrás de todo esto está la larga mano de Correa. Y más teniendo en cuenta las peleas que tienen estos dos desde hace 2 años. Correa no vive en Ecuador, Correa vive exiliado en Bélgica,
desde hace un par de años y, bueno, ve en esto una ocasión de oro para provocar un anticipo electoral, el que se hagan las elecciones este mismo año, a principios del próximo, y hacerse de nuevo con el poder. Porque, en el fondo, lo que está sucediendo estos días en Ecuador no es más que una crisis política, la enésima, desde que Correa abandonó el poder, travestida de protesta social por motivos económicos. Ya está. A ver, es evidente que Ecuador necesitaba una batería de ajustes porque el Estado, si no hubiese terminado presentando la bancarrota, era cuestión de tiempo. No se puede mantener un déficit crónico del 4% si nadie te sostiene. Y si estás de manera sistemática y sin moneda, además. Era una cuestión de tiempo que se acabasen los dólares del gobierno. Es más, se les estaban acabando ya, no tenía siquiera liquidez. Por lo tanto, necesitaba una serie de ajustes. También es evidente que el subsidio a la gasolina, pues, era algo que más pronto que tarde había que eliminar. Desde 2005 el gobierno ecuatoriano ha gastado en subsidiar la gasolina y el gasoil unos 55.000 millones de dólares. Es decir, por ponerlo en perspectiva, 15.000 millones más de lo que el Estado gasta en un año. El gasto público ecuatoriano del gobierno ecuatoriano cada año es unos 40.000 millones de dólares. En todos sus capítulos, ¿eh? O por verlo de otra manera, Ecuador gasta lo mismo, o ha gastado lo mismo en subsidiar gasolina de 2005 a 2018. Lo mismo, de lo que gasta cada año en educación, aproximadamente unos 4.200 millones de dólares. La factura de estos subsidios sobre los combustibles es la misma que la de todo el sistema educativo anualmente. Caray, yo creo que es algo absurdo, más aún si se tiene en cuenta que el petróleo es el principal producto de exportación ecuatoriano. Ya os lo he dicho antes, aproximadamente un tercio del total de las exportaciones ecuatorianas son petróleo en crudo. Ya luego después vienen las bananas y demás, pero lo primero es el petróleo. Así que todo lo que se consuma dentro no se puede exportar. Bueno, y luego hay otro hecho, lo que os comentaba antes. Parte de la gasolina que se consume en el país es de importación, porque a pesar de contar con 3 refinerías, el país no tiene capacidad de refino suficiente. Luego necesita exportar petróleo y una parte de ese petróleo vuelve convertido en gasolina, que es la que se le pone a los automóviles y a los camiones y la que se subsidia. Es decir, que se estaba dando un absurdo doble, porque en muchos casos el gobierno estaba subsidiando gasolina importada. Al correísmo, evidentemente, estos detalles le importan más bien poco. Ha visto un flanco descubierto y está dirigiendo hacia él toda la artillería, lo cual pues era previsible. Así que solo queda saber si el gobierno resistirá y consigue terminar el mandato, para el que le quedan todavía un par de años. Si tira la toalla, pues podremos decir que si tira la toalla, estoy hablando de si decide echar marcha atrás en estas reformas, que lo tiene difícil porque ya le ha soltado el dinero, los del FMI. Pero bueno, en el caso de que tire la toalla, sí que podríamos decir que Lenin Moreno es la segunda edición de Mauricio Macri. Vamos con los oyentes, empezamos con Andrés, que trae el tema de Ecuador del que acabo de hablar. Hola Fernando, muy buenas noches. Te quería preguntar sobre las protestas en Ecuador, parece ser que ahora mismo el Lenín Moreno, el presidente, ha huido de la capital y está acusando a Maduro y a Correa de ser los instigadores de esto. Y bueno, quería saber tu opinión y si puedes arrojar un poco de luz sobre el tema, porque no ha trascendido mucho en la prensa nacional. Y eso, espero tu respuesta. Pues sí es cierto, Andrés, no ha trascendido mucho en la prensa española el tema de Ecuador, más allá de algunos breves y tal, y ya es llamativo, porque una de las principales comunidades de inmigrantes en España desde hace muchos años es precisamente la ecuatoriana. Pero bueno, creo que en el programa de hoy lo he explicado bien, de la manera más didáctica posible, para que lo entienda una audiencia que no... Los de Ecuador lo conocen todo con pelos y señales, pero los que no estamos allí, pues hay que explicarlo de un modo más amplio para que se pueda entender el problema en
en toda su extensión, ¿no? He bajado un poco al detalle para que se pudiese ver y para que se pudiese entender este problema. En fin, ya veremos por dónde va la cosa. Seguimos con Víctor, que nos trae otro de los temas de la semana, las elecciones portuguesas del pasado domingo. Hola Fernando, buenos días. Me preguntaba si ibas a hacer un programa sobre las elecciones portuguesas, que yo creo que son muy interesantes, han dado un resultado muy novedoso, nunca antes visto en el país. Y bueno, y además nos toca de cerca, sobre todo a los españoles, pero en general a los hispanos y a y toda Hispanoamérica, vamos. Entonces, bueno, pues ojalá hagas un programa o al menos lo menciones de forma extensa en alguna de tus respuestas. Muchas gracias. Pues sí, Víctor pensaba hacer un programa sobre estas elecciones, pero esta semana es que me han enviado muchas cosas. Tenía un montón de temas pendientes, que las encuestas electorales en España, luego la historia esta de Turquía y de Siria, ahora lo de Ecuador, así que al final voy a tener que hacerlo el jueves, el de las elecciones portuguesas. Y la verdad es que sí han tenido ciertas peculiaridades. Bueno, ha ganado el Partido Socialista, como ya sabemos, de Costa. En las anteriores elecciones no ganó, gobernó, pero había quedado segundo. Que ha mejorado considerablemente sus resultados. Y luego el Partido Socialdemócrata, que sería como la derecha portuguesa, pues se ha hundido. Han tenido otra peculiaridad, o mejor dicho, aquí tenemos una doble peculiaridad, triple, porque han entrado tres partidos nuevos. Ha entrado un partido en la Asamblea de la República, ha entrado un partido identitario de derechas que se llama Chega, luego otro verde o ecosocialista y que se llama Libre, y luego otro que me encanta llamado Iniciativa Liberal, cuyo lema de campaña era menos Estado, más libertad. Bueno, menos Estado e máis liberdade, en portugués, así, directo, sin florituras, señalando al culpable, es decir, el Estado, y el remedio, y ofreciendo el remedio, es decir, la libertad. Pero bueno, a ver si hago mañana el programa sobre esto y bajo más al detalle. De cualquier manera, si queréis echar un vistazo, por si os interesa esto de Iniciativa Liberal, tienen una página web donde está todo su programa y a fin de cuentas está en portugués, que es muy parecido a nuestro idioma y se entiende todo. La página web es iniciativaliberal.pt. Le echáis un vistazo ahí. Bien, vamos ahora con otro oyente, con Aleix de Barcelona, que tiene una precisión sobre las encuestas electorales del pasado domingo. Buenas, Fernando. Mira, quería hacerte una apreciación sobre la contracrónica que hablaste de las encuestas electorales del lunes. Bueno, yo creo que no habría que hacerle mucho caso, de hecho ningún caso. Recuerdo que antes de las elecciones de abril a Ciudadanos le daban una horquilla de entre 30 y 20 diputados, las más optimistas le daban 40 como en 2016 y en cambio al PP le daban 90, justo lo que estamos viendo ahora mismo. Al Partido Socialista le daban unos 130, acabó teniendo 10 diputados menos. Había alguna encuesta de Vox y le daba hasta 50. Es decir, Ciudadanos siempre ha sufrido pues la debacle en las urnas, en las encuestas. De hecho, en las encuestas previas a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, a Ciudadanos le daban tercera o cuarta posición con 25 diputados y acabó sacando 37. Es decir, yo no me fiaría mucho. En la debacle se tiene que ver. Yo soy de los que piensa que Ciudadanos va a caer, va a bajar bastante, porque la gente está harta de medias tintas, la gente está harta de pequeños partidos y lo que busca es la estabilidad y obviamente yo creo que se van a premiar bastante al PP y al PSOE. Pero de 57 a 20 diputados, como he visto en algunas encuestas, vamos, lo veo bastante descabellado. Además te digo, queda un mes. Los debates decisivos de un par de días antes de las elecciones yo creo que son decisivos de verdad. Rivera se mueve muy bien en el escenario y creo que esos días puede rascar bastantes votos, así que yo no sufriría tanto, yo no cantaría victoria o no cantaría derrota en este caso, pero vamos, las encuestas siempre han castigado a Ciudadanos y siempre han premiado al bipartidismo. Así que nada, aquí te dejo mi valoración de lo que son las encuestas. Muchas gracias y sigue con tu programa. Bueno, Alex, ya dije que había que tomarlas con pinzas, porque no eran más que un par de encuestas.
Esto, cada vez que hablo de encuestas, ya os lo digo, esto no os lo tenéis que creer, nos sirven de orientación y poco más. Más aún cuando estamos hablando de unas elecciones que todavía falta un mes para que se celebren. Pero vamos, si no exactamente con esos datos, sí es verosímil lo que contaban. Es decir, la bajada de Ciudadanos, pues porque ese partido no está atravesando su mejor momento, y eso creo que lo sabemos todos, vamos, por motivos que en unos casos son atribuibles a ellos y en otros a la simple coyuntura. La posición de Ciudadanos es muy incómoda, lo he dicho en bastantes ocasiones. Está situado en una zona muy, muy mala, justo entre el PSOE, la zona de fricción entre el PSOE y el PP, que en un momento como el actual, uno de los activos que estos dos partidos ofrecen al electorado es precisamente su tamaño y su capacidad de estabilizar el sistema, que es lo que muchos votantes están buscando. Bueno, estamos hartos ya de que nos pongáis de acuerdo, así que, por favor, queremos estabilidad y si tenemos que contribuir con algo, pues votaremos a los partidos más grandes. Y tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez están en esa historia. Vamos, que sobrevivir donde está Ciudadanos es bastante complejo, porque te van a dar por todos los lados. De hecho, les están dando por todos los lados y siempre, digas lo que digas, te vas a quedar corto. Bien, pues terminamos ya. Vamos, como siempre, con Pizarro, que nos habla del tema de los turcos en Siria. Cuando la dictadura siria entró en guerra contra rebeldes, fundamentalistas e independentistas, con participación del vecindario y de foráneos que decidieron darse vela en el entierro, lo previsible era la clásica madeja de intereses cruzados sin posibilidad de solución por falta de acuerdos y por falta de imposición absoluta tan típica de Oriente Medio. Estaba la situación en una fase de contar bajas, mover fronteras y realinear alianzas, cuando el movimiento turco contra los kurdos, probablemente debido a necesidades internas de buscar un enemigo común para hacerse un traje con la bandera, ha puesto las cosas de nuevo al fuego y toca matar, reforzar alianzas o dejar vendidos a antiguos aliados. En este caso, los muertos y los vendidos serán sobre todo kurdos. Empieza otra etapa de inestabilidad, de la que no sabemos cuándo pasará, pero lo que sí sabemos es que cuando pase lo hará sin una solución mínimamente presentable y aceptable. En fin, un lodazal, no por conocido, menos triste. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana será jueves 10 de octubre. Mañana justo faltará un mes para las elecciones, así que yo estaré por aquí de vuelta y espero que vosotros también estéis de vuelta, pero en el otro lado. Hasta mañana, amigos.